Imagina un hospital en una ciudad cualquiera, un lugar donde el tiempo parece detenerse, entre las blancas paredes, el aroma constante a desinfectante y el sonido intermitente de máquinas que con su rítmico zumbido recuerdan a todos la fragilidad de la vida. Es en este escenario, en un frío invierno, que se entrelazan las vidas de dos ancianos, Elena y Federico. Elena tenía 82 años y había pasado la mayor parte de su vida en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un hogar donde el viento susurraba a través de los árboles y los recuerdos se acumulaban en cada rincón. Había enviudado joven, a los 50, y desde entonces su vida había sido una rutina tranquila y solitaria. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, y cuando sus hijos, que vivían lejos, la encontraron casi desvanecida en su silla favorita, no dudaron en llevarla al hospital. Federico, por otro lado, era un hombre de 85 años, que había vivido toda su vida con una pasión ardiente por la música. Era un pianista retirado que había tocado en pequeños clubes de jazz en su juventud, llenando las noches con melodías que hablaban de amor, pérdida y todo lo que la vida podía ofrecer. Había vivido solo desde que su esposa, una cantante de la que estaba profundamente enamorado, falleció una década antes. Su salud también había decaído, y al igual que Elena, fue llevado al hospital cuando un vecino preocupado lo encontró sin fuerzas en su viejo piano, incapaz de terminar una melodía que para él siempre simbolizó el amor de su vida. Ambos fueron ingresados en la misma planta del hospital, en habitaciones contiguas. Al principio no se conocieron, cada uno sumido en su propio dolor y recuerdos. Elena pensaba en su marido, en las tardes de verano que habían compartido, en los besos que habían dado en su juventud. Federico, en cambio, no podía dejar de pensar en la melodía incompleta que había dejado en su piano, una pieza que componía para su amada esposa, y que nunca había logrado terminar. Se sentía solo, y cada día que pasaba, su ánimo se hundía un poco más. Un día, el destino, en su infinita sabiduría, decidió que era hora de que sus caminos se cruzaran. Elena, que había sido una mujer muy activa en su juventud, estaba frustrada por su inmovilidad y decidió que, a pesar de todo, haría lo que fuera necesario para caminar, aunque solo fuera un poco, fuera de su habitación. Con mucho esfuerzo, salió de su cama y empezó a caminar por el pasillo, arrastrando los pies con lentitud, apoyada en un bastón. En ese momento, Federico estaba sentado en una silla frente a su ventana, observando el cielo gris de invierno. Al escuchar el ruido de los pasos de Elena, giró la cabeza y la vio por primera vez. Hubo algo en la forma en que sus ojos se encontraron, un reconocimiento inmediato, como si en sus miradas se reconocieran las historias de dos vidas llenas de amor, pérdida y la soledad que los había acompañado en sus últimos años. Elena, sintiéndose observada, se detuvo y sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. Federico, que no había sonreído en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él despertaba, y devolvió la sonrisa con una leve inclinación de cabeza. A partir de ese momento, comenzaron a verse todos los días. Al principio era solo un saludo, un gesto de reconocimiento mutuo en el pasillo, pero, poco a poco, esas breves interacciones se transformaron en conversaciones. Elena, que siempre había tenido una gran curiosidad por la música, se enteró de la historia de Federico, de cómo había pasado su vida tocando en clubes, y de su gran amor por su esposa. Federico, por su parte, escuchaba atentamente las historias de Elena sobre su vida en el campo, sobre su matrimonio y los hijos que había criado con tanto amor. Con el tiempo, sus charlas se convirtieron en lo más esperado del día. Se encontraban en la pequeña sala de estar del hospital, donde Federico a veces tocaba el piano que habían colocado allí para los pacientes. Las notas que Federico tocaba eran más suaves, más delicadas, pero aún cargadas de emoción. A Elena le encantaba escucharle, y mientras lo hacía, sus pensamientos volaban, ya no a los días pasados, sino al momento presente,
a la compañía de este hombre que había traído de vuelta una chispa a su vida. Una noche, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera de la ventana, Federico le confesó a Elena que había estado trabajando en una última melodía, una pieza que quería terminar antes de que su tiempo se agotara. Era una melodía que había comenzado para su esposa, pero que, ahora, se daba cuenta, estaba destinada a alguien más. Elena, conmovida, le preguntó si podía escucharla. Federico, con una mezcla de timidez y emoción, se sentó al piano y comenzó a tocar. Las notas eran lentas al principio, como si estuviera recordando cada una con cuidado. Pero a medida que avanzaba, la melodía se volvía más rica, más profunda. Elena cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, sintiendo en cada nota el peso de una vida llena de emociones. Cuando Federico terminó, el silencio que siguió fue casi palpable. Con lágrimas en los ojos, Elena le agradeció, no solo por la música, sino por todo lo que había compartido con ella en esos últimos días. Federico, sintiendo que las palabras no eran suficientes, simplemente tomó la mano de Elena. Era un gesto simple, pero lleno de significado. A partir de ese momento, la conexión entre ellos se hizo aún más fuerte. No había necesidad de muchas palabras, solo bastaba con estar juntos. Los médicos y enfermeras del hospital notaron el cambio en ambos. Aunque sus cuerpos seguían débiles, había una nueva vitalidad en ellos, una razón para levantarse cada día. Pasaron así semanas, viviendo cada día como si fuera el último, pero también como si cada día fuera el primero. Compartieron risas, recuerdos y, sobre todo, una compañía que les hizo olvidar por un tiempo el dolor y la enfermedad. Finalmente, llegó un día en que Elena no pudo levantarse de su cama. Su cuerpo estaba demasiado débil. Federico, que también sentía que su tiempo se estaba acabando, pidió que lo llevaran a la habitación de Elena. Cuando lo hicieron, se sentó a su lado, tomando su mano una vez más. No hablaron, no era necesario. Solo se miraron, compartiendo en silencio todo lo que sentían. Esa noche, bajo la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana, Elena cerró los ojos por última vez, con la mano de Federico entrelazada en la suya. Federico, sintiendo que su corazón se quebraba, le susurró una última vez la melodía que había compuesto. Y así, poco después, también él se dejó llevar por el sueño eterno. Cuando los enfermeros entraron en la habitación a la mañana siguiente, los encontraron juntos, sus manos aún unidas, con una paz que solo puede venir del amor verdadero. Habían pasado sus últimos días juntos, y aunque el hospital era un lugar de dolor, ellos habían encontrado un rincón donde el amor floreció, incluso en las circunstancias más difíciles. Los demás pacientes y el personal del hospital hablaron de ellos durante mucho tiempo, de cómo dos almas solitarias habían encontrado el amor en sus últimos días, demostrando que, sin importar la edad o las circunstancias, el amor siempre encuentra su camino. Y así, la historia de Elena y Federico se convirtió en una leyenda en ese hospital, un recordatorio de que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados.